Mi hermano, mi hermanita, muchas veces nosotros podemos tener trazada una guía, podemos tener trazado un camino, podemos incluso haber dibujado la línea en el mapa, pero el Espíritu Santo puede cambiarnos esa ruta y llevarnos a donde de verdad se nos necesita. Por eso es que debemos de estar atentos, como dice Lalito, debemos escuchar la voz del Señor y ver qué es lo que tiene y qué es lo que requiere de nosotros para poder ejecutar sus planes al pie de la letra y poder obtener victoria. ¿Por qué comenzamos con estas palabras? Porque hoy, día martes 30 de diciembre, el título del estudio es Pablo en Filipos. Y precisamente es de lo que hablaremos este día. Veremos esta historia, ya nos contarás, Lalito, que tenía unos planes, tenía un destino a cual iba, pero el Espíritu Santo se lo cambia, lo lleva a otro lugar, ahí lo utiliza. Veremos estas dos conversiones, estas dos muestras del poder del Señor que vimos aquí en nuestra historia y hablaremos de ello, pero es precisamente el contexto del estudio que tendremos este día. Así que con eso te invitamos a que nos ayudes en esta nueva dinámica que tenemos para este trimestre y comentes en estos videos. Es la misión que tenemos para este trimestre, que veas el video, crezcas, te enriquezcas espiritualmente, pero también que nos comentes ¿qué enseñanzas tuviste? ¿Qué lecciones sacaste? Si hay alguna duda, ponla ahí y la responderemos en el siguiente video. Queremos tener interacción con ustedes, queremos escucharles, queremos leerles, queremos responderles. Y recuerda que también parte de este ministerio es orar por todas esas peticiones que tú tengas. Así que te invitamos a que las pongas en los comentarios de este video para poder estar orando por ellas. Y con eso, Lalito, comenzamos el estudio de este día. Sí, bueno, el estudio efectivamente vamos avanzando, estamos, como decíamos, poniendo el marco histórico, geográfico, el contexto, como se le llama, para poder entender las enseñanzas y los mensajes que vienen más adelante en cada una de estas dos cartas. Y aquí es precisamente interesante lo que nos comenta de Filipos. Recordemos que el apóstol Pablo en su segundo viaje pensaba ir también a lo que era Asia Menor, pero como bien lo comentaste, lo comenta el libro de los Hechos capítulo 16, el Espíritu Santo les dice, no vayan para allá, sino que a través de un sueño, una visión, le dice, lo manda a Macedonia, o sea, a Europa, a lo que viene siendo Grecia. Entonces, precisamente Filipos era la ciudad más importante de esa parte porque era la entrada del mar hacia toda esa otra región de Europa. Y aunque era una ciudad que había sido fundada más o menos 300 años antes, cuyo nombre es precisamente el del papá de Alejandro el Grande, que era el rey Filipo. Entonces, esta ciudad seguía siendo muy importante y entonces, como lo dice la lección, en el plan de Dios estaba que ahí se estableciera el evangelio. Llega Pablo precisamente, empieza a predicar, encuentra personas receptivas, encuentra a Lidia y a su familia y otras mujeres que son convertidas a través del mensaje de Pablo. Y entonces avanza precisamente esa parte y Dios empieza a trabajar a través del Espíritu Santo para que Pablo vea que en cualquier lugar donde Dios lo mandaba, había corazones que estaban dispuestos, estaban abiertos, estaban receptivos y que eran el fundamento de esa iglesia hermosa, poderosa que se iba a fundar allí, que conocemos ahora como Iglesia de los Filipenses. Así es, Lalito. Y creo que la parte central, la parte medular de esta primer bloque que tomamos para el estudio de este día es escuchar la voz del Señor, es escuchar y no solamente escuchar, sino que sincronizarnos con los deseos y anhelos del Señor. Nosotros podemos hacer y querer muchas cosas, podemos, como te decía al principio de este video, trazar una ruta en el mapa, seguir un cierto camino, pero la importancia es que nuestra ruta, que nuestro camino esté alineada con la ruta y el camino del Señor, porque de esa manera es como podrás encontrar lo que el Señor requiere, lo que el Señor necesita, y de esa manera podrás obtener victoria y podrás encontrar esas almas para Cristo Jesús. Si nosotros nos vamos sin el GPS, si nos vamos sin mapa, si nos vamos sin ruta,
podemos perdernos en el camino. Pero si llevamos la brújula, si llevamos la ruta, si llevamos el mapa, si llevamos el trazo del Señor, créanme que vamos a poder llegar a ese lugar donde se nos requiere, a ese lugar donde el Señor nos utilizará para su obra y para que su mensaje llegue y su obra prospere, porque si tú vas por tu propio camino, puede ser que vayas en un camino distinto en el que quiere el Señor. Por eso es la importancia y por eso te decía yo, ese sería el aprendizaje de esta primera parte, el escuchar la voz del Señor y alinear tus caminos con los caminos del Señor para que esto pueda llegar, para que esto pueda suceder. Y así como pasó en esta historia de Pablo que estamos estudiando, que él iba a un lugar, el Espíritu Santo lo manda a otro, y vamos a ver ahora en segunda instancia estas dos conversiones que hubo, estas dos muestras grandes del poder del Señor obrando y actuando con la gente y utilizando a sus siervos para que otros más puedan llegar a ese lugar, puedan llegar a ser alcanzados y sus vidas puedan ser tocadas y transformadas. Así que vamos a hablar de estas dos partes, Lalito, de Lidia y su familia y también del carcelero. Estas dos muestras que nos muestra aquí la lección de estas personas que fueron alcanzadas, Lalito. Sí, efectivamente, como decíamos, Pablo llega a este lugar y encuentra a esta familia, a estas mujeres que se reunían para orar, para buscar de alguna manera el conocimiento de Dios. Entonces llega Pablo, él las enseña, les muestra el verdadero evangelio, son convertidas precisamente al mensaje del Señor. Y entonces, pues obviamente eso les da mucho alegría, mucho gozo al apóstol Pablo, porque él ve que donde quiera que el mensaje es predicado, hay personas receptivas, hay personas que lo aceptan. Y bueno, como consecuencia de este asunto, bueno, viene allí un alboroto que se hace, total que Pablo es azotado, es echado a la cárcel, le hagamos acusado de hay ciertos delitos que no eran ciertos, pero aún Pablo sabía que Dios tiene el control y aún en la prisión, aún precisamente, digamos, sufriendo esos castigos terribles, él sigue con su fe firme, está cantando ahí con Silas a la medianoche. Obviamente estaba lleno de presos esa cárcel, viene la liberación poderosa de Dios y entonces el carcelero pues ve allí una manifestación de un Dios diferente, de un Dios que hace maravillas, un Dios que protege a sus hijos, y dice allí el Evangelio, más bien allí en Hechos 16, que cae postrado ante Pablo y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces otro corazón que se abre, y entonces ellos le hablan de Jesús, le presentan el Evangelio, el carcelero los lleva a su casa, les cura las heridas, trae a su familia, les platican, y también de manera hermosa aceptan a Jesús, son bautizados en esa noche. Entonces crece precisamente el Evangelio de Dios, crece el reino de los cielos en ese lugar y obviamente una victoria más para el reino de nuestro amado Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces eso es interesante porque nos permite ver que donde quiera que estemos, podemos nosotros hablar del amor inmenso de Dios por sus hijos. Amén, Lalito, amén. Y precisamente es eso que yo comentaba hace un momento, el dejarnos ser utilizados por el Espíritu Santo para poder ser esos canales, esas avenidas de bendición para que otras personas escuchen el mensaje y puedan también ser transformadas, ser renovadas, ser restauradas, como lo fuimos nosotros en algún momento. Y es por eso que debemos de alinearnos con el Señor. Eso es de suma importancia y es lo que vemos en esta historia. Pablo tenía un camino, es alineado al camino del Señor y estas son los resultados de esa intervención, de ese poder del Espíritu Santo, esta conversión de estas personas, de estas familias, en momentos que creo yo, Lalito, que lo estudiaremos más adelante, más a fondo, más a detalle, pero ahorita es así como que la punta del iceberg y podemos ver esta familia de Lidia, esta familia del carcelero que entregan su vida al Señor y que todo esto es por este alineamiento con el Señor, por este obedecer Pablo el lugar a donde le estaban diciendo que fuera, porque ahí era donde lo iban a necesitar.
De esa misma manera nosotros debemos de estar, mi hermano, mi hermanita, donde el Señor nos necesite. A ti que estás escuchando este video, donde el Señor te necesite, ahí ve, ahí haz su obra, predica de su palabra, porque ahí es donde estarán las bendiciones de Dios. Ahí es donde te utilizará como instrumento para convertir almas, para predicar de su palabra, y así como lo fue con Pablo, irás acompañado del Espíritu Santo, irás acompañado de Cristo Jesús y podrás cumplir de su mano su obra para su honra y su gloria. Lalito, con eso hemos llegado al final del estudio de este día. Danos un comentario final y dame el privilegio de despedir este estudio en oración. Muy bien, muy bien. Sí, pues efectivamente, aquí la última parte de la lección dice un mensaje poderoso. Dice que a veces el Espíritu Santo, Dios, dice, permite que pasemos por algunas circunstancias para que podamos alcanzar a personas con el Evangelio que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Así que cuando estemos pasando por momentos difíciles, busca a qué persona le puedes tú hablar del amor de Dios, del poder de Dios, del plan de salvación, porque Dios te está permitiendo pasar por esos momentos para que alcances a personas para su reino. Amén, Lalito. Si lo vemos desde ese tenor, desde ese cristal que lo acabas de poner, podremos afrontar los problemas de manera distinta, porque entonces no veremos un problema, sino que veremos una oportunidad de alcanzar almas, de alcanzar lugares donde quizá no se alcanzaran de una manera normal. Así que mi hermano, mi hermanita, ha salido un mensaje y un aprendizaje poderoso en este último versículo. Donde tú estés, aún no sea el lugar donde tú quieras estar, déjate ser utilizado por el Espíritu Santo para que puedan llegar y alcanzar ese lugar donde te han puesto, porque no ha sido por casualidad, sino que Dios te ha puesto ahí porque ahí te necesita para llegar y alcanzar esas personas que estén ahí. Así que en todo lugar en donde estés, velo de esa manera. No veas problemas, no veas dificultades, ve oportunidades para hacer que crezca la obra en el Señor. Y con eso vamos a tener el estudio de oración de este día para cerrar nuestro aprendizaje del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, gracias por este estudio. Gracias por darnos esta claridad, por inspirarnos por obra del Espíritu Santo. Y Señor, este día queremos ponernos en tus manos, queremos reconocerte como el dador de la gloria, como el dador de misericordia. Y Señor, queremos pedirte que nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestros deseos sean alineados con los tuyos, para que podamos cumplir la obra donde quiera que tú nos pongas, donde quiera que tú nos lleves, así como ese eslogan que teníamos hace unos años, decirte yo iré. Así que utilízanos, Señor, para que tu obra pueda crecer, para poder llevar almas a tus pies mientras esperamos tu regreso glorioso en las nubes de los cielos. Y por lo pronto, Señor, mientras esperamos ese día, queremos poner en tus manos nuestras peticiones, nuestras necesidades. Señor, todo aquello que atañe a nuestros hermanos, nuestras hermanitas de esta comunidad, de esta bella familia, te pedimos que puedas obrar en sus corazones, obrar en sus vidas, en sus familias. Bendícelos, atiende sus necesidades. Suple lo que ellos tengan ahí pendiente, Señor, que ellos puedan ver de primera mano tu mano poderosa obrando a favor de aquellos que te aman y te siguen. Señor, ponemos las peticiones en tus manos, atiéndelas conforme a tu santa y divina voluntad. Y Señor, ayúdanos a poder entender y comprender que de la manera en la cual respondas es en tu grande amor y es lo que será lo mejor para nuestras vidas. Nos ponemos pues en tus manos, bendícenos, dirígenos, cuídanos y protégenos, porque te pedimos todo esto en el bendito y dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Lalito, mi hermano, mi hermanita, con eso llegamos al final de este estudio. Comparte este video, regístrate, suscríbete a nuestro canal. Recuerda en dejarnos comentarios, en dejarnos peticiones, déjanos un like, una reacción. Y te esperamos el día de mañana para un estudio más, un aprendizaje más, un crecimiento más. Y te deseamos que tengas un excelente y bendecido día.